da mucho gusto estar el día de hoy aquí en Morelia con ustedes. Algunos empiezan a ser viejos conocidos, nos hemos visto ya en algunas ocasiones con esta muy entusiasta organización y les agradezco su tiempo, particularmente en estos momentos difíciles del país, en donde pues creo y espero que todas sus familias se encuentren bien, y creo que también vale la pena que, aunque sea unos segunditos, pensemos en que este país es grande y que necesitamos todos trabajar con un solo fin, y es hacer que sigamos creciendo, sigamos siendo un país fuerte y orgulloso. Y bueno, pues parte de eso es el compromiso que tenemos en la Secretaría de Hacienda y en la Autoridad Federal de Zonas Económicas Especiales, y como tenemos que seguir adelante con nuestra vida y como nosotros queremos que las zonas económicas despeguen, pues es un gusto poder venir a hacer esta presentación. Gracias. El currículum, qué bueno que ya lo recortaron porque parecía que estaba pidiendo chamba y la verdad es que todavía no es el momento. Pero bueno, ya que estamos acá, quisiera simplemente decirles que las zonas económicas especiales ha sido un proyecto que hemos estado trabajando durante los últimos 2 años y medio, casi 3, y que ha sido un proceso de análisis muy largo, muy afanoso, en el cual finalmente el día 28 de septiembre en Puerto Chiapas se va a anunciar y será la declaratoria por parte del presidente de la República para dar nacimiento formal a las zonas económicas especiales. Ya lo dijo el secretario, será la próxima semana, les puedo decir que es a la 1 de la tarde allá en la frontera sur del país, y la idea básicamente es que salga un primer paquete de zonas económicas especiales. La primera será evidentemente Puerto Chiapas, junto con Coatzacoalcos y con Lázaro Cárdenas. Estamos esperando que venga un segundo paquete, que serán la parte de Salina Cruz y la parte de Progreso en Yucatán, y sobre todo porque queremos estar al 100% listos con las tierras que se requerirán para poder desarrollar este terreno. Pero como les decía, el proyecto de zonas económicas especiales responde a un problema muy grave que tiene el país, y es un problema en donde la brecha de desarrollo entre los 10 estados más pobres del país y el resto, que en términos simples es el norte del país, norte-centro del país, versus la parte sur, el sur-sureste del país, pues empezamos a ver que esta brecha empieza a crecer aún más. Y si no hacemos algo al respecto de manera integrada, inteligente, podríamos incluso encontrarnos con un problema mucho más grave, incluso con un problema que podríamos llamar de seguridad nacional. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en el programa de zonas económicas especiales es primero reconocer que tenemos este problema, reconocer que muchos de los programas sectoriales que hemos llevado a cabo en el pasado, por alguna causa estructural o coyuntural, no han podido funcionar, y hemos tomado entonces esa experiencia a lo largo de estos últimos 2 años para tratar de poner en marcha un programa que se convierte y se contrasta en una ley federal que permite que esto tenga una viabilidad a largo plazo. Si lo vemos desde este punto de vista, la pobreza extrema en este país se concentra en el sur-sureste, en los estados que son los susceptibles a recibir las zonas económicas especiales. Aquí quisiera hacer un paréntesis, depende de la evaluación que haga el Coneval. La ley nos marca que tenemos nosotros un mandato de intervenir en los 10 estados más pobres del país, y esta lista es una lista dinámica. Por ejemplo, los estados de Yucatán y de Campeche, que hasta hace unas semanas estaban en el listado de los 10 más pobres, hoy ya no lo están. Ellos ya salieron de este listado y entraron 2 estados, que es San Luis Potosí y Nayarit, pero aquí el asunto que tenemos es cómo le vamos a hacer. Esto vamos a tener 12 zonas económicas en lugar de 10 zonas económicas. En principio sí, en principio se trata de ir encontrando la manera en la cual podamos ir integrando, pero depende de los estudios y depende de los planes maestros que se vayan desarrollando. Hoy, lo veremos un poco más adelante, tenemos 5 puntos en donde estamos empezando y otros en donde vamos a reforzar. Ahora, muchos de ustedes seguramente han escuchado lo que son las zonas económicas especiales. Seguramente muchos de ustedes tienen en la cabeza y seguramente han tenido la oportunidad de viajar por el mundo y han visto historias de éxito como puede ser en China, Shenzhen, Shanghai, o posiblemente hayan tenido la oportunidad de estar en Singapur, que es el lugar más cercano al futuro que se puede estar en este momento,
o han estado en Dubái, en los Emiratos Árabes. Todas estas son zonas económicas especiales exitosas. En el mundo hay alrededor de 4,000 zonas económicas especiales, pero una nota de atención, únicamente el 5% de estas zonas son zonas exitosas. Nosotros queremos ser parte de ese 5% y no crear elefantes blancos en ningún caso. Las cifras son espectaculares, incluso con la advertencia que les acabo de hacer. Pues 68 millones de empleos son creadas en las zonas económicas especiales alrededor del mundo y representan alrededor del 20% de la inversión extranjera directa en todos estos países. Lo que nosotros empezamos a crear es condiciones en donde pudiéramos nosotros hacer que las zonas económicas especiales se tradujeran en un proyecto que tuviera pies y cabeza y que pudiera responder a las realidades del país. En el caso de Emiratos, por ejemplo, las zonas económicas especiales son en realidad zonas normales especiales, porque el régimen de posesión de tierra es muy distinto al del resto del mundo. Los sheiks son los dueños de las propiedades. El mismo caso de Singapur, que se separa de Malasia, toman en cuenta que es un territorio del tamaño de la isla de Cozumel y desarrollan, después de una gran planeación, una zona económica que es todo el país. Pero también encontramos otro tipo de proyectos como en Colombia, en donde son monoempresas, en donde una empresa puede solicitar ser una zona económica especial y eso crea un problema fiscal. No hay que olvidar que nosotros somos una rama de la Secretaría de Hacienda y que por un lado tenemos la facilidad de dar los incentivos que me referiré a continuación, pero también somos una autoridad que debe ser responsable en la recaudación de los impuestos y que por lo tanto tenemos que tener ese balance. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es básicamente hacer que un programa de desarrollo económico tenga un impacto más allá de lo económico. Es un impacto social, es un impacto regional, es un impacto sobre la infraestructura, es un impacto que queremos se convierta en una cadena de valor, en una cadena de beneficios que permita empezar a sacar a los distintos estados de manera integrada, de manera inteligente de la pobreza. Evidentemente lo que queremos para que esto funcione es la atracción de inversiones nacionales y extranjeras y hay que ver qué tipo de inversión es la que queremos. Sería maravilloso tener grandes empresas en un primer saque, sabemos que esto va a ser bastante difícil, no imposible, pero sí ver cómo podemos empezar a desarrollar las capacidades de las empresas locales que se integren de inmediato en las zonas económicas especiales. Por cierto, esta presentación se la dejaré a los organizadores, es pública y siéntanse por favor en confianza de utilizar los datos para ustedes. Ahora, México nos tenemos que creer una cosa y es que somos un país importante en el mundo y lo que tenemos que hacer para poder romper esta dicotomía de los dos Méxicos, de los dos lugares, es poder trabajar y aprovechar el arsenal de las herramientas que tenemos. Hoy seguimos siendo uno de los 10 principales destinos de la inversión extranjera directa, sin tomar en cuenta el efecto Trump. También tenemos la segunda red de tratados de libre comercio más importante a nivel mundial, después de Chile. Lo que tenemos que hacer es realmente trabajar hacia la diversificación. Y lo que estamos viendo es que el fenómeno de nuestro vecino del norte ha hecho que la clase empresarial mexicana sí empiece a tomar acciones de diversificación y empiece a buscar socios internacionales de otras zonas. Simplemente en la cartera de proyectos que tenemos en zonas económicas especiales, alrededor del 80% vienen de Asia y no necesariamente son empresas chinas. Entonces, aquí también se da una muy buena oportunidad y un caldo de cultivo interesante para que empresas de la talla de los miembros de esta asociación pudieran tenerlo. Al mismo tiempo, también tenemos que creer en la capacitación y en la capacidad de la mano de obra mexicana. Muchas veces la crítica que tenemos es, bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando tienes un trabajador que viene de Chiapas o de Oaxaca, tiene la capacidad de poder trabajar en lugares complejos como en Querétaro o en Aguascalientes? La respuesta, y de primera mano les puedo decir que sí. En mi trabajo anterior, cuando estaba en esta empresa aeroespacial y de transporte, una parte importante de la mano de obra era la mano de obra que venía de estos estados y les puedo decir que además de las bonitas campanas de catedral, ya me están diciendo que ya, ¿no? No vamos a ir a misa, les prometo que vamos a seguir.
Pues básicamente los trabajadores que venían estos eran los que más dinamismo ponían hacia la parte del crecimiento y la productividad de la empresa. Esperemos a que terminen las campanas, si no, sí los voy a atosigar. ¿Vamos bien a los que ya me escucharon o nos regresamos? Bueno, entonces, de nuevo, lo que empezamos a hacer es, si tenemos que trabajar en los 10 estados más pobres, no podíamos hacer un trabajo que fuera todo el estado el que fuera el beneficiario de las zonas económicas especiales, sino lo que tuvimos que hacer es tratar de determinar cuáles eran los puntos estratégicos en donde la inversión estatal y en donde el plan pudiera prender. Y básicamente hubiera sido un error muy grande y hubiéramos caído en los 95% de las empresas fallidas o de las zonas económicas fallidas si hubiéramos empezado a poner la zona económica especial en la Sierra Norte de de Puebla, o en la parte de la Sierra de Juárez en Oaxaca. Entonces, a través de distintas consultas, tanto con consultores privados como con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, determinamos básicamente lo obvio, que era empezar en lugares en donde existieran condiciones mínimas de infraestructura y condiciones de aprovisionamiento de mano de obra confiable. Es decir, no estamos yendo hacia ciudades que sean menores de 50,000 habitantes, pero tampoco a conglomerados que sean mayores de 500,000 personas. Y estamos tomando como punto central la existencia de un puerto y que tenga cierto tipo de infraestructura. Ya sé que para muchos de ustedes me van a decir es ineficiente, falta de infraestructura, pero la hay. No es lo mismo empezar en un Punta Colonet en Baja California, que no hay nada, a tener un Lázaro Cárdenas, que es un puerto de clase mundial. Entonces, estas condiciones nos hicieron determinar que con esta masa crítica tenemos los siguientes puntos donde estamos empezando. El primero es Lázaro Cárdenas, el segundo es Salina Cruz, el tercero es Puerto Chiapas, estos tres evidentemente en el Pacífico. El cuarto es el puerto de Coatzacoalcos, en donde tenemos una importante presencia y participación del sector del plástico. Y finalmente se determinó una zona de nicho en el estado de Yucatán, cerca del puerto de Progreso, para determinar un nicho sobre innovación, tecnología y desarrollo. Ahora, estos puntos, evidentemente lo que estamos buscando es que tengan cierta lógica y cierto desarrollo sobre las vocaciones. Lástima que esta gráfica se ve muy mal, pero evidentemente lo que queremos es potenciar lo que ya existe. En el caso de Lázaro Cárdenas, pues tenemos una empresa, a una empresa global, a una empresa muy importante que es ArcelorMittal, y Arcelor evidentemente puede servir para convertirse en una empresa ancla que puede desarrollar actividades relativamente simples. Por ejemplo, los maquilados, los Tier 3, 4, procesos simples que necesitan tener alguna transformación y que permitiría y permite que la competitividad de estas zonas no solamente beneficie a la zona, sino también beneficie a toda la cadena de proveeduría. Esto seguramente ustedes lo vivieron o lo viven en su día a día. Pues una vez que uno se vuelve más competitivo, pues evidentemente muchos de los procesos simples necesitan ser trasladados a otro lugar, porque si no simplemente uno pierde competitividad. Como verán, al mismo tiempo hay otra zona que no había mencionado antes, que es el corredor energético de Campeche y Tabasco. Esta fue una iniciativa que caía dentro de los 10 estados más pobres, pero que el presidente de la República nos dio el mandato apenas en el mes de noviembre del año pasado, para que pudiéramos desarrollar también un clúster de servicios alrededor de todas las reformas del sector energético y poder trabajar. Al día de hoy estamos en plena época de estudios y todavía no estamos listos para lanzarlos, mucho menos en los otros estados que son susceptibles, que son Puebla e Hidalgo, y por supuesto en los últimos dos que les dije, apenas estamos empezando a trabajar. Ahora, ¿qué son las zonas económicas especiales para nosotros? ¿Qué es lo que marca la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que dio luz a la organización que hoy represento, la Autoridad Federal? Pues es una idea relativamente simple. Lo que estamos haciendo es que en una zona determinada vamos a dar un paquete de incentivos extraordinarios para poder motivar y fomentar el desarrollo económico y social de estas regiones.
Y esta famosa célula, que muchos la llaman la MIBA, es el esquema de cómo van a funcionar las zonas económicas especiales, y esto posiblemente sea de gran interés para ustedes. La idea original es que de estos puntos que les mencioné del puerto, habíamos marcado un radio de 15 kilómetros. ¿Por qué 15 y no 20 o 5? Pues básicamente fueron los resultados que dieron los estudios del Banco Mundial, en donde todo lo que está, digamos que marcado en el círculo azul claro, sería un área susceptible a ser zona económica especial, pero no es en sí la zona económica especial. Esto evidentemente, ese radio, cuando veíamos que teníamos zonas de protección ecológica, manglares, playas o incluso el agua, el océano en la mitad de ese círculo, pues lo que hicimos fue compactarlo. Realmente tomamos, hicimos una bolita de papel y se crea un polígono irregular, y esa es una de las zonas que son susceptibles a ser zonas económicas especiales. ¿En qué se basa esa determinación? Se basa en las condiciones de infraestructura existentes, y hay un criterio técnico muy claro para poder determinar cuáles son las tierras. Esto es básico porque si alguien queda fuera del polígono, nos va a decir por qué quedó fuera, cuál fue el criterio de quedar fuera. Pues evidentemente tuvimos que hacer un trabajo muy delicado de poder hacer una comprobación de quién entra y quién no entra, contestando a situaciones técnicas muy precisas. Pero adentro de ese polígono irregular, como pueden ver, hay un círculo oscuro, el número 2, que esa es una sección de las zonas económicas especiales. Ese es un predio federal que nosotros ya hemos adquirido en cada uno de los 5 puntos, y ese predio federal será licitado a través de un concurso público internacional para que un administrador integral pueda determinar cuál es el plan maestro, y se le dará en concesión esa tierra para desarrollar un megaparque industrial. Estamos hablando de superficies considerables y estamos viendo el interés de muchas empresas nacionales y nacionales para convertirse en megaparqueros, por llamarlo de una manera. Pero esos megaparqueros nos van a tener que demostrar cuál es el proyecto de creación de empleos y de inversión, y por supuesto un plan maestro de desarrollo para que nosotros podamos considerar cuál es el mejor postor y darle la concesión de 40 más 40 años. Evidentemente, si alguien llega y nos dice que va a crear millones de empleos, pues lo tendrá que comprobar, y la única manera de hacerlo evidentemente será a través de distintas fianzas de garantía, que es un esquema que esperamos inhiba a la charlatanería y permita la inversión real en estos lugares. Y el administrador integral que gane será el responsable de la comercialización y del establecimiento de las empresas que queden adentro, a las cuales me referiré un poquito más adelante. Los otros 2 círculos, los 3, también la ley nos permite dar predios privados. Podemos crearlos y pueden solicitar permisos, más no concesiones, para hacer zonas económicas especiales, siempre y cuando cumplan con una serie de características. La primera de ellas es que necesitan tener un territorio mínimo, estas son 20 hectáreas más o menos. Lo segundo es que tengan una empresa ancla, entiendes, una empresa grande, una empresa de más de 251 empleados, con un monto de inversión importante, y que desarrolle su cadena de valor alrededor de esa área, y que se constituya como un administrador integral, porque el administrador integral, en ambos casos, en el público y el privado, va a subrogar, le vamos a subrogar una serie de facultades del Estado de vigilancia para que esto pueda crecer. Son, digamos, similares a los recintos fiscalizados, pero con una participación privada mucho más importante. Ahora, ¿qué empresas son las que se pueden establecer en las distintas zonas económicas especiales? Y aquí es en donde hay que tener mucho cuidado. Lo primero que necesitamos hacer es que todas las empresas del sector primario están excluidas de las ventajas fiscales, porque no tiene lógica darle ventajas, por ejemplo, al sector de minería en un terreno relativamente pequeño, si ya tiene una serie de ventajas de acuerdo a su propia ley. Entonces, minería queda fuera. Agricultura, per se, queda fuera,
porque sería un poco eficiente que un territorio que está dedicado a ser una zona industrial pudiera tener actividades de producción agrícola básica o piscicultura, etcétera. Lo que sí se permite evidentemente es la transformación, el empaquetado de frutas y verduras, de carne, de peces, etcétera. Eso sí es transformación. Por el otro lado, lo que tampoco vamos a permitir son actividades puras y simples de servicios. No me malentiendan, los servicios que estén relacionados a las actividades dentro de esa sección serán autorizados, pero si tenemos a una empresa que quiere hacer producción de electricidad, una planta de cogeneración y quiere vender fuera del polígono, estaríamos creando condiciones de desventaja competitiva a los empresarios que ya invirtieron fuera de la zona y estaríamos haciendo un problema de competencia desleal. Lo mismo para la parte de logística. Si alguien quiere poner una planta de logística dentro de estas áreas, pues evidentemente crearía competencia desleal frente a otros empresarios que ya han confiado, que ya han invertido y que sería muy injusto que lo pudiéramos hacer. Sin embargo, si tenemos alguna empresa que quisiera, en el caso de Lázaro Cárdenas, hacer logística, pero darle algún valor agregado a las actividades de logística, entonces eso sí entraría porque estaría directamente relacionado a las actividades de la zona económica especial. Pero no solamente eso, sino también tenemos, y ese círculo quedó un poquito chueco, pero bueno, tenemos también la zona de influencia en donde no solamente en esa amiba que les enseñé antes habrán los beneficios, sino en la zona de influencia también podrán las empresas gozar de los beneficios no fiscales de la iniciativa de las zonas económicas especiales. Ahí tenemos la ventanilla única, tenemos acceso a créditos preferenciales, a los cuales también me referiré en las siguientes láminas. Esta es la parte que a muchos de los empresarios les llama la atención. La primera, evidentemente, es el paquete de incentivos fiscales que está establecido. El primero y el más importante, sobre todo para las pymes, es un descuento del 100% sobre el ISR durante los primeros 10 años de operación y 50% los 5 años siguientes. Sobre el IVA, pues básicamente es un tratamiento preferencial del IVA muy similar al que se tiene en el esquema IMEX, pero con un esquema de devolución de IVA muchísimo más eficiente del que todos nosotros como empresarios hemos sufrido en algún momento. La parte de los gastos de capacitación empieza a ser interesante para empresas que no hacen consolidación fiscal, que es del 25% como deducción del costo de capacitación, y esto es bastante importante en el flujo de caja de las empresas, al igual que la seguridad social con créditos fiscales de 50% durante los primeros 10 años y 25% durante los 5 años adicionales. Esto, básicamente lo que estamos haciendo es que estamos subsidiando los primeros años el seguro social, y esto tiene un impacto muy importante, sobre todo para la generación del EBITDA y del margen de maniobra en el flujo de caja de las empresas. Muchas empresas grandes posiblemente hagan consolidación fiscal y precios de transferencia y la parte del ISR no sea tan atractivo, pero para las pequeñas empresas que establezcan, el paquete entero es muy interesante. Obviamente, como lo dijo el secretario de Desarrollo Económico del Estado, hay un régimen aduanero especial. Evidentemente lo que queremos es que exista una vocación de exportación. Y para los administradores integrales estamos haciendo una extensión del pago por los derechos del uso de esa tierra. Y esto es muy importante porque en México las concesiones se les pide un retorno del 7.5% sobre el valor comercial de la tierra en donde están establecidas, y esto evidentemente, si vamos a crear valor agregado con empresas e industrias que se van a establecer, pues el valor comercial va a crecer de manera exponencial, lo cual haría que en el flujo de caja y en la corrida financiera de las empresas sería totalmente inviable hacer un proyecto de zonas económicas especiales si no le diéramos esa extensión del 7.5%. Los fiscales también, y esto ha sido problemático porque las zonas, como les dije, tienen una gran ventaja. La ventaja es que es una ley federal, que al mismo tiempo tiene un compromiso estatal, que ha implicado modificaciones a las constituciones de cada uno de los estados y que implica una serie de cesiones de derechos para que la federación las pueda coordinar.
Uno de los más importantes es evidentemente el impuesto de nómina o el impuesto predial, que como se podrán imaginar, son impuestos que son básicos para las finanzas públicas de los municipios. Si se los quitamos para dárselos a los empresarios, lo que va a pasar es que tendríamos unas finanzas no sanas por parte de los municipios y lo vamos a compensar a través de esquemas de presupuesto que serán otorgados para apoyar las actividades de infraestructura de los estados. Entonces tratamos de compensar que sea atractivo para los empresarios, pero que no dañe necesariamente a las empresas. No hay que interrumpir a los grandes jefes. Si no, luego me queman en leña verde, pero bueno. La parte, evidentemente, de traslado de inmueble, etcétera, pues son distintos factores. Pero hay uno más, que es la parte de compras de gobierno, en donde varias de las empresas que tienen actividad, por ejemplo, la gente que produce bolsas de plástico, por llamarlo de una manera, puede tener algunos esquemas interesantes de compras preferenciales por parte de los 3 niveles de gobierno. Entonces, esta coordinación nos ha tomado tiempo y hemos logrado avances muy importantes, incluso los últimos cabildos en firmar los acuerdos de coordinación fueron firmados ayer en la tarde. Pero bueno, los beneficios no fiscales pueden ser tanto o más interesantes para el proyecto de zonas económicas especiales. Y estos se aplican no solamente dentro de la zona económica, sino en la zona de influencia. Y aquí, simplemente para ir muy rápido, un programa de financiamiento en donde nosotros como Secretaría de Hacienda estamos trabajando para que la banca de desarrollo pueda fungir de manera reforzada como banca de primer piso, lo cual evidentemente puede abaratar el crédito hacia las empresas establecidas en las zonas y sus zonas de influencia. La parte de capacitación, estamos siguiendo el ejemplo de la industria aeroespacial en Querétaro, en donde antes de que hubiera un solo peso de inversión en la zona aeroespacial, lo primero que hubo fue capacitación y un alineamiento de las necesidades de mano de obra de las empresas que se establezcan con el programa de formación. Es decir, antes de hacer un ala de un avión, se necesitaba gente que supiera hacer un ala de un avión y que no entrara y le dieran la torre a piezas que pueden costar pues algunos miles de dólares y un trial and error que en otras industrias como la automotriz es factible y puede entrar dentro de la merma, pero hay otros que no. Entonces esto se está tomando. Los fondos de innovación, los apoyos sectoriales, toda la parte del INADEM, evidentemente lo estamos poniendo de manera preferencial y sobre todo sin que pase de que usted ya perdió la fecha de inscripción para tal procedimiento o se acabó la lana porque toda se la chupó Monterrey. Lo que estamos haciendo es poner de manera preferencial los proyectos que se hagan y que se establezcan en las zonas económicas especiales. Evidentemente también tenemos inversión inicial, etcétera, y es en suma el arsenal de todos los programas federales que aquí nada más los pongo de manera iniciativa. Ahora, como les decía, también es un proyecto en donde nosotros como gobierno federal lo que queremos es que sean los empresarios los que tomen los riesgos. Al final del día no estamos nosotros regalando tierra porque van a tener que pagar la renta, no estamos haciendo otro tipo de actividades como gobierno federal. Lo que estamos haciendo, estamos apoyando nuestra parte con lo que nos corresponde. Es primero dar las concesiones y en segundo lugar es apoyar y reforzar todo el apoyo, todas las condiciones de infraestructura. En una primera etapa, y estamos conscientes, el impacto será sobre las áreas alrededor de las zonas económicas especiales. Evidentemente, al haber mayor volumen de trabajo en las zonas económicas, habrá un impacto sobre la red, por ejemplo, de carreteras o la red ferroviaria. Entonces, esto enuncia básicamente el catálogo de los proyectos en donde ya hay una reserva en el presupuesto de la Federación en el ejercicio 2017 y lo que habrá en el proyecto de presupuesto en el 2018, en donde se están etiquetando fondos específicos para obras alrededor de las zonas económicas especiales y esos etiquetados serán inamovibles, es decir, si hubiera algún proyecto en el cual se tuviera que hacer algún recorde,
recorte presupuestal, pues primero se harían en los lugares que no son zona y trataríamos de no llegar, y sería muy grave si tuviéramos que hacer recortes en recursos etiquetados para las zonas que queremos promover en ventaja. Y a mi juicio, es el programa más importante de las zonas económicas especiales, es la ventanilla única, que seguramente ustedes han escuchado muchas veces de cómo puede funcionar. ¿Qué es lo que hace distinto esto? Pues básicamente que nosotros estamos concentrando en la autoridad federal a través de una oficina dedicada todos los permisos y trámites que se tengan que hacer a nivel estatal, municipal y federal. Con esto pretendemos acabar con mucha la discrecionalidad de ir a pedir un permiso de construcción a la oficina del municipio y que estemos de contentillos, por no llamarlo de una manera un poquito más grave. Si ustedes necesitan un permiso de construcción para establecerse en una de las zonas, el permiso se le solicita a la autoridad federal. Si se necesita una visa de trabajo para un ejecutivo extranjero, ya no se va a la Secretaría de Gobernación, se viene a la autoridad federal. Si se necesita un permiso para la importación de un producto peligroso y que la COFEPRIS, que seguramente ustedes conocen ese asunto, hace alguna traba administrativa, se resuelve a través de la autoridad federal en nuestra ventanilla única. Y esto evidentemente nos va a permitir hacer mucho más eficiente el procedimiento. Para darles alguna información, una empresa en el peor de los casos, hemos identificado, tendría que hacer en el peor de los casos alrededor de 1,700 trámites una sola empresa. Y esto en general es 63 centavos de cada peso se pierde en burocracia y en el famoso red tape, y esto yo creo, como ex empresario y como mexicano, es una verdadera vergüenza para este país, y si podemos nosotros a través de los esquemas de las zonas económicas especiales mejorarlo, pues hay que hacerlo. Y lo único que quiero decirles es que no significa que en una primera instancia vayamos a eliminar todos los trámites, sino vamos a simplificar cómo hacerlos e identificar de manera conjunta con las empresas la manera de irlo reduciendo para que en la segunda camada se haga más fácil para los siguientes empresarios y así sucesivamente. No vamos a hacer extensiones o excepciones en la aplicación de la ley, pero sí queremos hacer una simplificación de acuerdo a la realidad, y esto nuevamente nos hace un programa muy específico. Gerardo Gutiérrez, ustedes lo conocen, es un empresario reclutado el día de hoy como servidor público. Nobody's perfect, pero bueno, lo tenemos de cualquier forma con mucho entusiasmo. A Gerardo es un gran líder y es una persona que está poniendo el chip de la solución de programas desde la perspectiva del sector privado. Yo creo que lo tenemos que aportar y toda la intervención que ustedes nos puedan dar es importante. Los tiempos, pues ya me adelanté, evidentemente las primeras 3 zonas serán lanzadas el día 28. Entonces, a partir de ese momento tendremos ya los lineamientos, la determinación de los polígonos exactos y las condiciones para poder salir a poblar estos parques. Esperamos que la primera licitación de estas zonas económicas especiales podemos estar lanzándola antes de que termine el año. Yo creo que hacia finales de noviembre, diciembre podemos hacer las primeras, para que en un periodo de unos 6 meses podamos tener la primera concesión dada y que tengamos los resultados hacia finales del año entrante. Lo tenemos que hacer antes de que termine la administración. Todos los que estamos en la administración, al menos en los puestos de dirección, somos como bote de yogurt, tenemos fecha de caducidad y nos tenemos que apurar. Pero de cualquier forma, el proyecto, como les dije, pensamos que va a trascender, sobre todo porque no hemos detectado que nadie quiera hacer estos cambios, si acaso es reforzarlo, y como les dije, es una ley federal, entonces hacer modificaciones, pues independientemente de quién gane el año entrante en las elecciones, pues es mucho más complicado poder deshacerse de una ley federal que viene amarrada con cambios constitucionales en los estados, y yo creo y espero que ustedes puedan compartir este punto de vista, que este país es un país de instituciones y que mal que bien a todos nosotros nos toca cuidar esas instituciones para que los derechos adquiridos por parte de la sociedad, de las empresas, pues no sean pisoteados. Y yo creo que si eso pasara sería muy triste y muy peligroso para el país. Pero al mismo tiempo la parte de los predios privados, en el momento de la declaratoria podrán empezar a solicitar ya los permisos para convertirse en zonas económicas especiales. Entonces creemos que los predios privados serán los primeros en dar resultados.
Simplemente para terminar sobre este tema, ¿por qué? Y esto lo he dicho varias veces, imagínense que hasta esta semana yo soy el merolico de la zona, traigo un sombrero y de este sombrero voy a sacar un conejo con esta varita. ¿Me creen que hay un sombrero? Muchos no me creían. Hoy es una realidad y estamos a punto de sacar ese conejo. Por favor, creo que tenemos un poquito más de tiempo. Yo estaría encantado de tener la oportunidad de responder a sus preguntas y les agradezco muchísimo su tiempo y que la pasen muy, pero muy bien en esta fabulosa ciudad de Morelia. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Pues, bueno, ¿sí me escuchan? Muy bien. Buenos días, ya todos me conocen. Yo soy muy preguntón, pero pues es parte de lo que... Yo estoy preocupado porque no veo ningún plan para los fabricantes de bienes de capital. Los grandes países como Alemania, como Estados Unidos, como China, como Corea, como Italia, han apostado mucho a los bienes de capital. Y en México no veo ningún programa dedicado a bienes de capital. Por ejemplo, en mi caso, yo pediría, si hubiera una licencia fiscal, a mexicanos que compren máquinas mexicanas. No sé por qué realmente no se le ha hecho fomento a los bienes de capital, que es lo que hace grande los países y la industria. Y cada máquina que se crea 10 empleos, o sea, que se haga algún aliciente de los bienes de capital. Muchas gracias. No escuché su nombre, pero... Gracias, don Sergio, y qué bueno que es preguntón porque yo soy o trato de ser respondón muchas veces, pero bueno, la idea que tenemos, don Sergio, es, usted tiene toda la razón, creo que no solamente es la parte de la creación de estos bienes de capital y de la maquinaria que se requiere para procesos complejos en el sector industrial. Yo creo que se trata más bien de encontrar la manera en la cual podemos ser más competitivos en ese sentido y cómo podemos encontrar con innovación la posibilidad de dar soluciones a los procesos que estamos creando en este país. No es excusa para poder hacerlo, pero la formación de capital es un proceso bastante complejo y necesitamos trabajarlo. Cuando yo estuve en esta empresa aeroespacial de transporte, lo lógico era traer maquinaria de segundo cachete para que empezáramos a hacer procesos en los cuales nosotros pudiéramos hacer más competitiva la planta. Pero nos dimos muchas veces cuenta que la tropicalización de la maquinaria y la creación e innovación de nuevos procedimientos también se daba una vez que la idea y el concepto de un proyecto pudiera exportarse. Y lo vemos del otro lado, la parte aeroespacial, por ejemplo. En la parte aeroespacial muchas veces traíamos la maquinaria, pero esa maquinaria después era mejorada de manera significativa por ingenieros mexicanos. Y hay otras empresas que están apostándole a ese tipo de desarrollo de alto valor agregado, como puede ser una empresa americana que tiene el nombre de General Eléctrico. Esos amigos han invertido una cantidad muy importante de recursos en la zona de Querétaro y al mismo tiempo lo que hacen es una especie de cadena en donde lo importante es primero el diseño y la consolidación, después cómo podemos tropicalizar y hacer que ese sistema pueda funcionar y después aplicarlo en la línea de producción. Es una respuesta válida, yo creo que parcial, y yo creo que aquí también depende mucho del riesgo que vayan a tomar los empresarios mexicanos. Ya desde el punto de vista de zonas económicas especiales, que es lo que a mí me toca, si no me voy a perder, es si hay empresas que quieran desarrollar maquinaria, procesos de partes primarias, etcétera, que vean que las condiciones de las zonas económicas especiales son favorables para la inversión y les dan un retorno de inversión adecuado, que yo creo que con el paquete de incentivos que ustedes tienen ahí es muy posible. Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de darles seguimiento, de acompañar con ese capital semilla, de apoyarlos con innovación y de ver cómo podemos hacer que tecnología mexicana también florezca en estas zonas económicas especiales. Bueno, don Sergio, sobre la parte es justamente lo que quería mencionar acerca de la parte de la formación de recursos humanos.
con todo el catálogo de proyectos, lo que necesitamos es una vinculación con lo que necesitan las empresas. Y nosotros, a través de la red de universidades tecnológicas, de CONALEPS, etcétera, sí estamos contribuyendo a la formación de los recursos humanos, particularmente en las zonas económicas especiales. El problema que tenemos es un problema de reconvertir a la gente que está desempleada en estos momentos para que pueda ingresar a donde tenga la mejor posibilidad de desarrollar sus capacidades. El problema, evidentemente, es que ¿para qué me sirve formar a un soldador especialista en aluminio si no tenemos alguien que vaya a hacer procesos de aluminio en la zona de Lázaro Cárdenas, por ejemplo? Y es esa vinculación que es importante de ir de la mano para poder trabajar con las empresas que se quieran establecer, que vean interesante el paquete de incentivos y que nos digan, necesitamos formar X número de técnicos en este proceso. Y vamos más allá. Eso cuesta mucho. Si quisiéramos traer al especialista de soldadura especializada en aluminio y sabemos que el técnico o el profesor se encuentra en la Universidad de Brisbane, en Australia, pues traerlo cuesta un dineral. Ese dinero no lo tendría que pagar la empresa. Si lo hacemos con una masa crítica, nosotros como gobierno federal podemos traer ese especialista y ponerlo a disposición de ese clúster. Ese es simplemente un ejemplo de lo que estamos tratando de hacer y es ligar la actividad productiva a las necesidades y aprovechar la mano de obra disponible. El ejemplo más claro es en Tabasco y Campeche, en donde tenemos, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, la industria química. Tenemos alrededor del 24% de la población económicamente activa en Tabasco parada. ¿Cómo hacemos para reconvertirlos y cómo lo hacemos para integrarlos a las necesidades de las nuevas empresas que están invirtiendo en estos lugares? Es complejo, es un rompecabezas, pero sí estamos haciendo y mucho en la parte de formación de recursos, don Sergio. Ahí atrás, ahorita. Alfredo, gracias por tu presentación, tienes razón, ya somos más que conocidos, agradezco tu presencia aquí. Tuviste razón, es don Sergio, porque don Sergio es el único fabricante de maquinaria para plásticos en el país, lo cual, por un lado, es un enorme orgullo contar con él, y otro es una gran vergüenza que no tengamos más. La pregunta que yo te quiero formular es si este tipo de programas están, o los podemos vincular a instituciones de investigación como son el CIATEC a mi espalda o el SICA por allá a la derecha. ¿Están incluidos estos dentro de este tipo de planes, Alfredo? Sí, sí están incluidos. De hecho, todos los esquemas de formación de recursos humanos y de formación media y media superior están incluidos. Ahí tenemos un trabajo de coordinación muy estrecho con la Secretaría de Educación Pública. Dicho sea de paso, nuestro órgano de gobierno es posiblemente el más grande de la Administración Pública Federal. Tenemos 16 de 18 secretarías sentadas en ese consejo. Las únicas dos que no están son Turismo y Relaciones Exteriores, pero bueno, eso cuesta aparte. Pero al tener a nivel ministerial, a nivel secretarios de Estado, a los titulares, para que podamos nosotros subir todos los proyectos con ese mandato, nos da la ventaja de poder subir a absolutamente todas las entidades del sector público e incluso el sector privado. Lo que hemos visto es que no solamente a través de CIETEC o de las UTES estamos haciendo la formación o hemos empezado a hacer la formación o los convenios de colaboración, sino también las universidades del sector privado están viendo las zonas económicas especiales desde la perspectiva de la zona de influencia como una posibilidad también de mejorar sus procedimientos y mejorar la oferta de educación. Entonces, sí lo estamos tomando, pero todo esto no va a servir de nada si las empresas que les interese sentarse en las zonas y establecerse en las zonas no trabajan junto con nosotros para que podamos diseñar esos trajes a la medida de acuerdo a lo que necesiten. Buenas tardes. ¿Dónde está? Perdón, no lo veo. Tengo Emilio Munguía, CIATEC, Estado de México. Bueno, nada más, el comentario es el siguiente. Yo creo que es muy importante que ahorita se están apostando 96,000 millones de pesos para lo que son las zonas económicas especiales. Pero es muy importante, eso va a ayudar a aquellas empresas que se quieran incluir o integrar en esas zonas. Pero ¿qué pasa con las otras empresas que no están ahí? Que en un momento determinado, por ejemplo, aquí en el caso de Morelia, Michoacán, que están aquí en la zona o están en zonas industriales que ya están establecidas aquí en el estado y que de alguna u otra manera también tienen desarrollo de productos, desarrollo de procesos, desarrollo de innovación estratégica para sus empresas, que no se van a ir a esas zonas porque a lo mejor no les conviene en estos momentos, pero que sí necesitan tener desarrollo tecnológico.
Entonces, qué bueno que se les apoya a las zonas especiales, pero ¿qué pasa con las empresas que ya están establecidas? Yo creo que es muy importante que se les dé la apertura para que en un momento determinado sean accesibles a ese tipo de beneficios. Si estamos hablando de que son 96,000 millones de pesos y viendo el programa de estímulos a la innovación nacional, que va a estar por el orden de 2,000 millones de pesos, pues no hay proporción. Entonces, ¿qué pasaría si parte de una alternativa federal o estatal se enfocara a apoyar a esas empresas y que hicieran el mix con los centros de investigación, con las universidades que tenemos en el país, porque no es necesario a veces buscar la formación en el extranjero, porque no conocemos las capacidades que tenemos instaladas aquí. Yo creo que una labor de los gobiernos estatales y federales es hacer esa integración entre las empresas, los centros públicos de investigación, los centros privados, para que realmente se fortalezcan esa integración y se favorezca el desarrollo de productos, procesos y servicios de base de innovación tecnológica. Muchas gracias. Tiene toda la razón, pero vayamos por partes para tratar de responder a esta compleja pregunta. La primera, los 96,000 son proyectos de infraestructura. No es necesariamente ojalá fuera el presupuesto de la autoridad federal, no, es el presupuesto para infraestructura, para reforzar las capacidades alrededor de, y cuando lo ponemos en proporción, pues tampoco es tanto dinero cuando es frente al resto de la cantidad de infraestructura que se realiza en este país. La segunda es, las zonas económicas especiales son especiales, entonces lo que se trata y lo que traté de presentarles es que no podemos hacer que todo el país tenga las condiciones especiales de las zonas económicas. De ahí mi comentario de que es un programa económico, pero que tiene un impacto social mucho más importante. Por lo tanto, las empresas que se establezcan en las zonas económicas especiales son para desarrollar justamente las zonas más deprimidas del país. No hubiera tenido mucho caso e incluso podríamos entrar en conflictos de orden de comercio internacional, por ejemplo, cláusulas de nación más favorecida, si hubiéramos decidido hacer que todo el país fuera zona económica especial, ¿no? Que el mismo Morelia hubiera pedido un parque industrial o, ¿por qué no?, pensemos en San Luis Potosí ahora, que el recinto fiscalizado que tienen allá, que es muy exitoso, solicitar ese permiso. Sería en cierta manera injusto y sería totalmente una distorsión de la naturaleza y de la razón de ser de las zonas económicas especiales. Entonces, por eso queremos nosotros enfocarlo en estos lugares y no en todos. El consuelo que le podría dar es que muchas de las vocaciones de las zonas económicas especiales son vocaciones de exportación. Y la otra cosa que quiero también mencionar es que las empresas, somos Secretaría de Hacienda y somos muy celosos de cobrar impuestos. Entonces, no queremos tampoco dañar la base de contribuyentes en los estados porque estaríamos dándonos un tiro en la pata, o sea, crear una condición favorable para que todo el mundo se fuera y no pagara impuestos, bueno, sería un poquito un desatino. Entonces, una de las cuestiones que va a pasar es que si hay una empresa hoy establecida en cualquier parte del país que cerrara esa planta y se fuera hacia las zonas económicas especiales, no sería autorizada, porque sería una simulación. ¿No? Son parte de las reglas muy claras. Si una empresa quiere hacer alguna expansión de su actividad, sí lo puede hacer, pero tiene que ser demostrado. O sea, no es en automático que una empresa vaya a poder comprar un pedacito de tierra y hacerlo, sino necesita realmente poder hacerlo. La segunda, por ejemplo, en el caso creo que lo mencioné, la parte de si hay una empresa, esto es un caso real en Coatzacoalcos. Me preguntaban los amigos de Grupo Beta, que seguramente son socios de la ANIPAC, decían, oye, ¿qué es lo que pasa si llega una empresa que hace exactamente lo mismo que yo y se instala en las zonas económicas especiales? En principio podría recibir los beneficios fiscales y no fiscales, y la respuesta fue no, porque nosotros lo que vamos a cuidar y vamos a ver con mucho detenimiento es que no creemos competencia desleal en esos momentos. Y si uno que está afuera no lo recibe, tampoco vamos a autorizar uno que llegue dentro. Entonces son procesos nuevos, nuevas inversiones, hay una serie de reglas importantes. Y los estados, por ejemplo, la actividad de ustedes, CIATEC, Estado de México,
pues este es un programa que va a requerir la formación de profesionales para las distintas zonas y no implica una circunscripción territorial. O sea, hay técnicos, por ejemplo, que nosotros en Ciudad Sagún contratábamos que venían de San Juan del Río Querétaro o incluso de la parte del Estado de México. Entonces, aquí lo que se trata es ver cómo podemos darle el mejor uso de los recursos para poder crear condiciones. Y creo que me pasé de rollo. Sí, una última, ya no hay tiempo. Si quieren, aquí afuera podemos seguir platicando. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos al licenciado Alfredo Nolasco Mesa su participación como ponente en nuestra 50 convención ANIPAC y solicito al ingeniero Jorge Barreda suba aquí al estrado y para que haga entrega un reconocimiento al licenciado Nolasco. Gracias.